Saludos, señores, saludos. Miren, ustedes saben por qué yo encojo mis brazos hoy. Bueno, porque yo estoy con Valentín Medrano y con Jovine. Valentín Medrano, yo lo he elogiado mucho y parezco un lisonjero pródigo, pero construir un conversatorio con Valentín Medrano es una de las cosas más agradables que yo he tenido. Comenzamos lo que pasó hace como 18 años que estuvimos juntos, 15, sí, hace mucho de eso, mucho. Y yo vine, que es mi compañero cotidiano en el sol de la tarde, con esa cabeza bien asentada y esas funciones cognitivas bien afinadas. Tener un conversatorio con ellos dos debe ser agradable para cualquiera. Para mí particularmente es muy agradable. Ustedes vieron el programa que hicimos, Jovine y yo, la semana pasada, de dos que hicimos, ¿verdad? Sí. Bueno, los dos fueron buenos, pero hubo uno que fue muy bueno, que a mí me gustó. Y lo de Valentín, yo persigo a Valentín para entrevistarlo, porque siempre impacta una entrevista que yo le haga a Valentín. Y voy a soltar una pregunta. ¿Qué significa para el mundo el triunfo de Lula? El triunfo de Lula. Yo quiero, Jovine, si tú me permites, iniciar. Sí, te lo permito. Pero yo inicio para no iniciar. Porque en investigación, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una tesis, la gente cree que lo último que se hace es la introducción. Perdón, la conclusión. La conclusión. La gente cree que lo último que se hace es la conclusión. No, es la introducción. Porque Domingo está augurando un buen programa al inicio sin saber cómo se va a desarrollar. O sea, si fracasamos, Jovine, en el interín. Me equivoqué. Lo que pasa es que... ¿Tú quieres que te diga lo que va a ocurrir si fracasamos? Lo que ocurre con mayor frecuencia en la cotidianidad humana, el error. El error. Que en derecho el error es una causa de inimputabilidad penal. Pero me gustaría escuchar la apreciación del intelectual Federico Jovine para yo guiarme de eso. Tú sabes que uno siempre en la escuela... Tira los perros adelante. No, eso es en casa, sí, pero en la escuela no, en la escuela uno incentiva al muchachito que te puede dar a ti las pautas para tú después continuar montándote en ese discurso. Y me gustaría tu apreciación, Jovine, de lo que ocurre, de lo que ha de ocurrir en América Latina con respecto al acontecimiento de Brasil, porque yo tengo mi propia lectura, que la puedo modificar en función de lo que tú digas, porque yo no quiero distar de ti bajo ninguna circunstancia. Oye, mira, prefiero poner distancia con Domingo, pero de antemano te diré que tengo la razón. Que tú tienes la razón. Mira, yo creo que esa pregunta habría que encuadrarla utilizando un poco el modelo de planteamiento o de búsqueda de verdad que dijo Leonel Fernández en el año 2000 cuando perdieron las elecciones. Que más o menos, grosso modo, tú estabas ahí, Domingo, él decía, sí, los que preguntan por qué perdimos, que no saben por qué ganamos. Entonces, si quisiera usar esa misma herramienta de razonamiento, yo diría, bueno, pero ¿por qué estamos celebrando a Lula realmente? ¿Por qué Lula ganó? ¿Por qué Lula fue candidato? ¿Qué pasó? Retrotraigámonos en el pasado de Brasil que permitió que la historia doblara en U y volviera otra vez a donde un candidato que se supone que en el decurso natural de los acontecimientos debió de haber pasado un gobierno de Dilma, otro gobierno de Dilma, porque recordemos que del 98 acá, Jair Bolsonaro es el primer presidente que no se reelige en Brasil. Los presidentes en Brasil se reeligen, como suelen reelegirse en Estados Unidos también, por la maquinaria, el sistema presidencialista, los recursos, lo que sea. ¿Me permite molestarlo un poco? Sí, claro. Pero, mira, en la interrupción... No, es molestarlo, interrumpirlo es otra cosa. Sócrates le llama mayéutica, adelante. No, la interrupción es la mejor forma de lograr que el que es dueño del discurso consolide su convicción. Perfecto. ¿Victimización? ¿De Lula? Pregunto yo si fue uno de los condimentos. No. El problema es que Lula no debió haber sido candidato. Lula debió haber sido jefe del PT. Lula fue
Si el decurso de los acontecimientos se hubiera dado en el orden normal, si no lo hubieran hecho la emboscada, la trapisonda jurídica, que eso es lo que tenemos también. Entonces eso es victimización. No, él no se victimiza. No, a él lo victimizaron. La sociedad lo victimizó, pero ¿quién lo victimizó realmente? Bolsonaro. Bolsonaro es un instrumento del sistema. Bueno, pues busca los otros instrumentos, por ejemplo. Ahora, lo que hay que ver, yo lo que quiero... ¿Cómo llamaba el Moro? Yo lo que quiero plantear, que Lula era la cabeza de una hidra de 7 cabezas que había que desnucar, porque representaba el ascenso de una nueva concepción capitalista regional. Esto no es como señalan algunos, algo utópico, una nueva izquierda. No, Lula estaba mancuernado con el gran capital brasileño y el Bandex brasileño financió al gran capital brasileño. Y ese gran capital se metió en el patio trasero de Estados Unidos a hacer negocio dentro de Estados Unidos. Y el imperio no podía dejar pasar eso. Pero esto no es un tema de imperio político, esto es un tema de negocio estrictamente. Entonces resulta que ha pasado que lo que Lula representaba como ascenso se trastocó por las razones que fueran, pero la pandemia vino a retomar el orden. Entonces, al final de cuentas, Bolsonaro pierde, no nos engañemos, por el fracaso de sus políticas y sus resultados. Es por un tema de una inflación, es por un tema de un manejo horriblemente pésimo de la pandemia, decenas de miles de muertos de manos de un presidente absolutamente indolente, que fueron lentamente en un país donde los políticos no se retiran, en un continente donde solamente el ataúd saca a un político de la carrera política, lo pusieron como la mejor opción. ¿Volvió el Lula que ganó la primera vez? No creo. Ese es otro Lula. Pero yo como que no estoy por entender, o no quiero entender quizás, o no alcanzo a entender. Acuérdate que tú no te has maestrado. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Por eso lo estoy molestando. ¿Cómo es posible que un ultraderechista no entre en sintonía con el gran capital y lo haga una persona que está sindicado como izquierdista o como socialista o como se le llame? No, yo estoy hablando en sus 2 presidencias. El gobierno de Lula fue una persona que creó condiciones para que la empresa brasileña se expandiera, para que se consolidaran los grandes oligopolios de Brasil a escala internacional. Estamos hablando de un presidente que financió la adquisición de todo el complejo avícola de Estados Unidos por parte de una empresa brasileña. Entonces, solamente poniéndote ese caso, Odebrecht es una muestra de un botón, de un saco que tenía muchísimos botones. Eso lo hizo Lula en su momento. ¿Por qué Bolsonaro no lo hizo en este? No sé si no lo hizo. Yo te estoy hablando que ese presidente que enaltecen aquí como vanguardia de la izquierda, sí, sacó gente de la pobreza, pero sacó gente de la pobreza porque en Brasil se creó riqueza y se hicieron reglas de redistribución más justas, porque el problema de Latinoamérica nunca ha sido la falta de riqueza ni la falta de crecimiento, ha sido mecanismos de redistribución. Y entonces, si tú creas crecimiento y redistribuye medianamente un poco, tienes los márgenes de aprobación que tuvo. Mira qué es lo que pasa, Jovine. Lula llega al poder cuando la modernidad o la posmodernidad, la hipermodernidad, adquiere una característica de gestión del poder, algo que llaman la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gente confunde con mucha frecuencia gobernabilidad con gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es la construcción del ejercicio del poder en base al consenso, que es una expresión típicamente del neoliberalismo. Ahora, claro. Con la visión clarísima de reducir el accionar del poder público, del poder del Estado, en la sociedad en su conjunto. Lula se apoyó en la gobernanza porque él venía de una práctica personal que le había permitido construir la cultura de ceder. Sí. De ceder, de unir, de ceder. Por eso, viniendo del ala más radical de la izquierda y habiendo estado preso, concesiones, todo el tiempo, él pudo construir la unidad que llevó al Partido de los Trabajadores de Brasil al poder, o sea, ceder. Es un administrador del consenso que terminó convirtiéndose en un
primitivo activista de la gobernanza, que era capaz de renunciar o modificar su visión ideológica para construir la estabilidad de un poder. ¿Lo hizo ahora en su propuesta electoral? Sí, sí, correcto. Para construir la estabilidad de un poder que le permitiera aprovechar el ejercicio del capitalismo en favor de los excluidos. Por eso saca 30 millones de brasileños de la pobreza y por eso es capaz de reconstruir la favela que durante decenas de años nadie podía ni siquiera meterse ahí. Y los bonos de subsidio social. Él no solamente entró a la favela, sino que reconstruyó la favela. La dignificó. Y la convirtió en un hábitat para gente normales, porque era un hábitat para delincuentes exclusivamente. Entonces, ¿qué pasó con Lula? Lula le tocó administrar la bonanza, a Bolsonaro le tocó administrar la precariedad. Y aprovechó esa bonanza para construir una imagen de benefactor o redentorista de los excluidos. Por eso se proyectó ante el mundo como el sueño socialdemócrata, al punto de que los europeos lo adoraban. Se proyectó y Lula terminó siendo un socialdemócrata y es un socialdemócrata. ¿Qué es un socialdemócrata? Un socialdemócrata es el tipo que procura crear espacios para el gran capital, humanizando el disfrute de lo que genera ese gran capital. Y el socialdemócrata no representa nunca una amenaza a la propiedad privada. No lo amenaza, porque es lo que hace aprovechar la propiedad privada para darle rostro humano. Y esa es la nueva izquierda latinoamericana. ¿Ustedes saben por qué? Esa es la nueva izquierda y punto, porque ocurre lo mismo con China. Sí. No, porque allí, pero no vayamos lejos, Chávez no propió. No, pero en China y en Rusia no se convirtieron en socialdemócratas. Se convirtieron en régimen capitalista de mercado, oligárquicos. Allí la concentración de riqueza que se ha producido en los últimos 40 o 50 años, o sea, de la caída del muro de Berlín para acá, oye, la concentración de riqueza ha convertido en esas sociedades, en las sociedades más desiguales del mundo. Pero ustedes hablan de tolerancia. Por ejemplo, en China, hablar de capital privado y capital que se desarrolle y que promueva asuntos internos, políticas internas, eso era impensable. Entonces, si hablamos de la tolerancia Lula con respecto a las gobernanzas, tenemos que decir lo mismo. No, porque allá no se ha producido eso en el marco de lo que llamamos democracia representativa. Capitalismo o democracia. De Estado. Allí se ha producido en el marco de la incorporación controlada del capital a un régimen político controlado. Pero porque hay árbitros diferentes. Los árbitros de la fuerza del mercado en China están controlados por el Estado. Yo no hablo de eso. Yo hablo de los árbitros que inciden en la política. Los árbitros de América Latina impiden que se efectivicen ese tipo de estados, vamos a decir. Es imposible. O sea, ¿quién tiene la idea de que es posible que nosotros podamos repetir un Cuba o un Venezuela? No, mira lo que pasa. Eso no es posible. Valentín, mira lo que pasa en China y en Rusia y en otros países de la órbita antes comunista. ¿Qué tan lejos de Estados Unidos? No. Muy lejos. Que el proceso evolutivo que se está dando es parejo. El proceso evolutivo político y el proceso evolutivo económico. Ellos y se han creado un modelo de bucle, o sea, de bucle, en el que la apertura política va a 5 y la apertura económica va a 15. Entonces, siempre se expresará ya un límite del desarrollo de la fuerza de mercado
por el ámbito político. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que la fuerza del mercado va más rápida que la fuerza política y se arrastran. Entonces, la fuerza política, como ya tienen una cultura de apertura, de tolerancia, de convivencia democrática, ceden en todo a la fuerza del mercado. Por eso, Latinoamérica ahora mismo es uno de la zona del globo más desigual. No, es la más. La más desigual. Del la más desigual. ¿Y vamos a entrar ahora en eso. ¿Y quién gobierna entonces? Pero, ¿Quién gobierna en efecto? En Latinoamérica. De hecho. Te lo digo cuando entremos.